El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ha anunciado que el gobierno impulsará a Electroperú, a las empresas estatales, para que desarrollen proyectos de energía hidráulica. Así como se está impulsando a Petroperú, también se quiere impulsar a Electroperú, se quiere impulsar la inversión estatal, la empresa estatal. A nuestro juicio esto es un error porque además, como sabemos, pues lo que está ocurriendo es que todo está paralizado y de hecho las inversiones, las iniciativas privadas, las concesiones, las asociaciones público-privadas están en buena cuenta paralizadas, no se mueven. Hay una falta de decisión al respecto y más bien lo que se quiere es fortalecer las empresas estatales. Bueno, en el caso de Petroperú específicamente, se quiere fortalecerla, que no tiene recursos, sin embargo se está buscando probablemente los recursos de PDVSA, apelando a la calidad política de Venezuela, de PDVSA, pero de recursos que se entregan de esa forma es a cambio de algo están buscando y eso no es bueno, no es sano. Bueno, pero hay un caso particular, hay 3 líneas de transmisión de alta tensión en la zona sur del país que fueron otorgadas en concesión y que hasta ahora no salen por una serie de razones y esto está poniendo en peligro el abastecimiento energético en el sur del país. Hemos invitado a César Butrón, presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, COES. César, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. A ver, explíquenos qué es lo que está pasando, tenemos unos gráficos que usted nos ha enviado también. Sí, lo primero que habría que explicar es el contexto en que esto se desarrolla. El sistema peruano, el sistema eléctrico peruano, tiene una característica especial que deriva del proyecto Camisea, que es que durante los últimos años todas las nuevas adiciones de nueva capacidad de generación se han hecho en el centro del país, vale decir en Chilca, al sur de Lima, con el gas de Camisea. Entonces, ¿qué ha producido eso? Un fenómeno muy interesante. En el centro del Perú hay superávit de producción de energía barata y en los dos extremos del país, en el sur y en el norte, no ha habido más adiciones de energía, de capacidad de generación en un tiempo. Por tanto, hay déficit en los extremos, superávit en el centro, y lo que hay es una exportación permanente en condiciones normales del centro hacia los dos extremos. Entonces, los dos extremos dependen de esa producción y por lo tanto depende de la capacidad de transporte de energía, y eso depende de líneas de transmisión. Claro. Entonces, esa situación se puso bastante compleja hace unos años, en donde en el norte y en el sur ya casi estábamos al borde del racionamiento, porque no había más generación propia y las líneas ya no daban para más. Entonces se tomaron las decisiones adecuadas, en este caso sí se han tomado las decisiones adecuadas, y el Ministerio de Energía y Minas, vía Proinversión, concursó y concesionó por inversión 2 tipos de proyectos. Centrales de generación a base de diésel, de petróleo diésel, con turbinas a gas en diésel en el norte y en el sur, 800 megavatios en total, para que hubiera reserva térmica en esas zonas, para cuando falle la línea de transmisión, y nuevas líneas de transmisión para poder transportar en condiciones normales una buena cantidad de energía del centro hacia el norte y hacia el sur. Entonces, todos estos proyectos se hicieron los concursos, hubo ganadores y se han otorgado las concesiones. Y de lo que vamos a hablar ahora es de los proyectos de transmisión y específicamente del sur del país. Ahí en pantalla aparece pues cómo es el sistema sur actualmente y se ve que hay un único enlace entre Mantaro, la central hidroeléctrica de Mantaro y la subestación Socabaya en Arequipa. Es el único enlace que lleva energía hacia el sur del país. No hay más. Todo está concentrado por ahí. Y en el gráfico se muestra además en unos letreritos naranjas y azules las nuevas minas que van a aparecer y que tienen proyectos ya muy cercanos a la concreción en el sur del país, que significa que se va a necesitar mucha más energía en el sur, va a crecer la demanda en el sur bastante. Entonces, ¿cuál es la situación que estamos viviendo ahora? Que ese único enlace ya está al tope de su capacidad, a pesar de que ha sido incrementada la capacidad. Es la hermosa línea Mantaro-Socabaya, ¿no? Exactamente, esa línea ha incrementado su capacidad casi hasta 500 megavatios y está transportando casi los 500 megavatios constantemente. Con eso que se consigue apagar máquinas caras en el sur. Pero ¿cuál es el riesgo de eso? Depender de un solo enlace. ¿Qué pasa, como ocurrió el 28 de diciembre, si cayeron rayos, tormentas eléctricas de época de tormentas, y se disparó la línea, sale de servicio la línea? Entonces el sur no soportó y hubo colapso total en el sur. Apagón total en el sur. Entonces, para eso, lo que se ha diseñado es, y en el siguiente gráfico se muestra,
Las nuevas líneas de transmisión, esta línea naranja que va a lo largo de la costa desde Marcona, desde Chilca, perdón, Marcona, Ocoña hasta Montalvo en Moquegua, es una nueva línea de 500 kilovoltios que va a más que duplicar la capacidad de transporte hacia el sur. Ya. Adicionalmente, estas líneas azules van a configurar un anillo que va a permitir dar confiabilidad a todo ese sistema del sur, y tiene además una misión muy importante, que si no se hacen esas líneas, hay nuevas centrales hidroeléctricas que están también en construcción, como son Machu Picchu 2, Santa Teresa y Pucará, que no van a poder evacuar la energía que produzcan si no se construyen esas líneas azulitas que se muestran en el gráfico. Ya. Entonces, estamos... esas todo líneas, eso se ha concesionado. Todo eso está concesionado. Ya. Y hay concesionarios que tienen obligaciones con el Estado peruano, ¿no es cierto? Ellos tienen que primero hacer sus estudios de impacto ambiental, ¿no es cierto? Tienen que presentarlo al Ministerio, obtener la aprobación y luego tienen que obtener la concesión definitiva. Ya. Si no cumplen eso, no pueden construir siquiera. Claro. Entonces, lo que está pasando dos fenómenos, que dos de esas tres líneas no saben siquiera si obtendrán o no la concesión definitiva, porque no se sabe si se le aplicará o no la ley de consulta previa. Entonces, no les otorga la concesión definitiva porque no se sabe si tienen que pasar por ese proceso. Y si pasan por ese proceso, entonces añade un tiempo adicional. Capacidad de decisión. ¡Qué horror! Bueno, lo que pasa es que no hay el reglamento de la ley de consulta previa. Bueno, pero esto se toma, si no hay reglamento, no hay reglamento, pues si, entonces se toma, no vamos a esperar a que salga el reglamento. Bueno, el problema es que dos de esas líneas están así, están detenidas por eso, su proceso está detenido y ya están atrasadas. Entonces esas líneas debieran llegar a mediados de 2013. Si no llega a mediados de 2013, entonces va a incrementarse el problema que tenemos de depender de un solo enlace, de no poder transportar más energía y de no poder atender nuevas demandas en el sur, y además de no poder inyectar nueva energía en nuevas centrales hidroeléctricas. Y la tercera línea tiene un problema específico que podríamos ver en el siguiente gráfico. Siguiente gráfico, por favor. Es que esa línea que está dibujada ahí en anaranjado sale de Machu Picchu, de la central Machu Picchu, y debe llegar hasta una subestación que se llama Cotaruce. ¿Que queda dónde? Que queda en Apurímac. Ya. Entonces, pero pasa por Abancay y llega a Cotaruce. Esa subestación es la mitad del recorrido de la famosa línea Mantaroso-Caballa. Entonces va a inyectar energía ahí. ¿Qué ocurre? Que esto fue concesionado y en ese tiempo hubo una anterior línea que se concesionó y permitieron el pase, no hubo problema alguno, a pesar de que está en la zona de amortiguamiento de la reserva Machu Picchu. Entonces, después de que esta línea ha sido concesionada, aparece un decreto supremo del Ministerio del Ambiente, me parece, donde en el siguiente gráfico vemos se crea una reserva, otra reserva adicional, que es la reserva de Choquequirao, que se superpone a la zona de amortiguamiento. Ahí está, se superpone a la zona de amortiguamiento de Machu Picchu, ¿no es cierto? Esta reserva que es en verde, y lo que ocurre ahí es que cuando le piden al CERNAMP la compatibilidad para que pueda pasar la línea, es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y Recursos Renovables, algo así, no tengo el nombre exacto, pero se ocupa de las áreas protegidas y los recursos naturales. Entonces, esta institución dice que no hay compatibilidad porque está pasando por la reserva de Choquequirao y por lo tanto no se puede hacer la línea. Pero esto se creó después de concesionado. Pero entonces no importa, no hay retroactividad. No debiera, entonces, pero no le han dado la compatibilidad. Pero están pidiendo una pausa, regresamos. ¿Por qué esta pausa? De donde el sol y el agua crean la cebada más fina del mundo, llega Scarlett. Reservamos la mejor tecnología para elaborar una cerveza premium de extraordinario cuerpo, aroma y sabor. Tres Cruces. Bienvenido al mundo Scarlett. Vivir pacífico es vivir en un mundo sano. Por eso hoy somos una empresa carbono neutral y promovemos la conservación de la Reserva Nacional Tambopata, un importante pulmón de la Amazonía. Respira. Vive pacífico.
Bueno, seguimos conversando entonces con César Butrón del COES. Estamos viendo entonces que se crea esta reserva Choquequirao después de que se entrega la concesión y resulta que Cernam opina que no se puede construir por ahí la... Entonces que habría que alargarla, ¿no? Y no hay cómo, sería muchísimo más larga. Exacto, el problema ahí es que eventualmente si hay una solución técnica habría que dar toda una vuelta, una inmensa vuelta por detrás de todas estas zonas resaltadas y llegar al objetivo final. Pues, pero eso es otro proyecto, o sea, quien ganó ese concurso ganó con un trazo, ganó con un costo, ¿no es cierto? Y simplemente no va a poder ejecutarlo, tendría que hacerse otro concurso y asignar, concesionar otro proyecto. ¿Cuánto puede afectar una línea de transmisión a una zona de reserva? Es decir, por favor, además si es una reserva más bien, si es Choquequirao debe ser más bien arqueológica, no es una reserva natural propiamente dicha, es decir, intangible desde el punto de vista natural. Parece ser que es por el tema arqueológico y efectivamente, en el caso de estos proyectos que estamos hablando, tanto por el tema de la ley de consulta previa, por este tema de reservas, yo diría que el tema de línea de transmisión no es tan grave ni tan complejo como el de una central hidroeléctrica que inunda pues Claro. muchos kilómetros cuadrados. La línea de transmisión ocupa solamente donde se ponen los cimientos de las torres. Este gráfico que se está mostrando ahora, perdón, es simplemente para avisar lo que podría ocurrir. Resulta que se ha tomado conocimiento que hay un proyecto de crear además una reserva que se llamaría de Vilcabamba. Entonces habría tres reservas, Choquequirao, Machu Picchu y Vilcabamba, y esta zona azul crece inmensamente de tal manera que tendría que darse una inmensa vuelta por el lado izquierdo o otra vuelta por el lado derecho. Bueno, Entonces, si todas estas reservas encarece. van a impedir el desarrollo de la infraestructura en lo que somos deficitarios, necesitamos infraestructura para poder desarrollarnos. Y además que esta infraestructura específica, línea de transmisión, no es pues muy agresiva con el medio ambiente ni con las actividades económicas o sociales de la zona. O sea, lo único que hay son, como decía, los cimientos de las torres y luego la siguiente torre varios cientos de metros más allá. Por esas torres se le paga a los pobladores una servidumbre y también por el área debajo de la línea por la cual no pueden construir edificaciones altas, pero sí pueden seguir cultivando, por ejemplo. Claro. No impide cultivar. Entonces el impacto no es tan grande. Entonces, aún dentro del esquema de cumplir todos estos requisitos, debería poderse encontrar una salida que permita desarrollar estos proyectos, ¿no? Sí. Entonces, Ahora, esta decisión, ¿quién tiene que tomarla? ¿Qué ministro? el tema de la reserva depende, me parece, del gobierno regional del Cusco, depende del Ministerio del Ambiente. El tema de la ley de consulta previa está pues también repartido entre Claro. que el Ministerio de la Cultura, si sale o no, con aporte de todos los otros ministerios, el reglamento de la ley de consulta previa, y mientras eso no se defina, los proyectos siguen sin poder avanzar y se atrasan. Entonces, si nosotros ya íbamos a vivir el 2012 con poca reserva en el sur y en el norte del Perú, Pero fíjese, esto ¿no? se va a alargar al 2013. Ahora en febrero debe salir el proyecto de reglamento, Así que a es. su vez tiene que ser debatido porque es una cosa muy compleja que puede convertirse en una caja de Pandora si es que no está bien hecho, ¿no Exactamente. es cierto? Entonces, ¿cuándo estará realmente en funcionamiento, en vigencia ese reglamento? Si no podemos esperar eternamente y paralizar todos los proyectos de inversión hasta esa fecha. Por lo menos eso nos preocupa porque estos proyectos no solamente, vamos a decir, comprometen el futuro, sino hasta comprometen atender el servicio eléctrico como existe. Si no se refuerza el sistema como se ha planteado, vamos a vivir con la posibilidad cada vez mayor de apagones en el sur, porque depender de un solo enlace es pues Claro. no es estable. Sí, pues bueno, esto tiene que resolverse. Pues señor Butrón, muchísimas gracias por su A usted le participación gracias. en la hora N. Vamos a una pausa, deberíamos poder regresar desde el Congreso, aunque parece que no va a ser posible, para ver qué está pasando con la acusación a Omar Chejade. Regresamos.